Lo que somos es por su gracia. Así se llama el mensaje de hoy. Lo que somos es por su gracia. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. La palabra del Señor está bendecido. Amén. Por su gracia soy. Lo que somos es por su gracia. ¿Bien? Todo lo que nosotros somos es por la gracia de Dios. Decía que una de las doctrinas más mal interpretadas en la iglesia es la doctrina de la gracia. Hay muchos que tienen miedo de predicar la gracia, porque en su ignorancia, en su desconocimiento, ellos entienden que predicar la gracia de Dios es una invitación a pecar. Ellos entienden que predicar la gracia de Dios es una invitación a vivir una vida como en desorden, a vivir una vida de libertinaje, y es todo lo contrario. La gracia tiene dos manifestaciones: que al que no la entiende, la ataca. Y el que la entiende, al que se le revela en su espíritu, es libre. Y es capaz de vivir una vida agradable a Dios, no por lo que tú haces, sino cuando tú entiendes el amor manifestado de Dios por nosotros en una cruz. Y es una vida completamente en rendición, en humillación, por amor, no por miedo. Entonces, el que no entiende la gracia de Dios, es normal que ataquen como atacaron a Pablo cuando predicó la gracia de Dios. Entonces, primeramente, la gracia de Dios viene de una palabra griega que significa charis, que significa favor, bendición y bondad. Es decir, que nosotros al venir a Cristo, al venir a la fe en Cristo Jesús, lo que hemos recibido es el favor de Dios, la bendición de Dios y la bondad de Dios. Es decir, a nosotros se nos ha revelado un Dios amoroso. La gente malinterpreta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento porque entiende que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento son diferentes, es el mismo Dios. La diferencia es que en el Viejo Testamento Dios lo que está revelando es su carácter, y en el Nuevo Testamento Dios está revelando su amor. Es decir, Dios revela su santidad y revela que es un Dios fuerte y duro y poderoso. Es un Dios fuerte en contra del pecado. Es duro en contra de la maldad. Es duro en contra de la desobediencia, pero también muestra su bondad en aquellos que creen lo que ha salido de su boca. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de iglesia: la iglesia de obra y la iglesia de gracia. La primera, que es la iglesia de obra, ellos confían en lo que ellos hacen por Dios y para Dios, para mover a Dios. Si ellos confían en su esfuerzo, ellos confían en lo que ellos hacen por Dios. Y ellos entienden que Dios está comprometido en hacer algo por ellos porque ellos hicieron algo por Dios. Y por eso de ahí es que ellos constantemente viven haciendo buenas obras que en sí no están mal. El problema es que esas buenas obras, la intención es para sentirse justo delante de Dios, para sentirse aceptado delante de Dios. Ese es el problema, que no es una buena obra que inicia por un corazón agradecido por la bondad y el favor de Dios. ¿Cuántos están aquí? Si es una obra que la motivación es que Dios me vea con ojos de misericordia. Que es una obra motivada en que yo lo voy a hacer para recibir la bendición de Dios. Pero cuando nosotros vemos la iglesia de gracia, la iglesia que cree en la gracia de Dios, es una iglesia que confía única y exclusivamente en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Si toda mi confianza está depositada en el consumado es, en cuando Cristo entregó su cuerpo y entregó su vida en la cruz y dice consumado es, que está diciendo ya el perdón de los pecados ya yo lo hice en una cruz. Es decir, que en la iglesia de gracia confía plenamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el gran conflicto que ha venido atravesando la iglesia, entre la iglesia de las obras y la iglesia que confía plenamente en la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo. La iglesia de obra
es una iglesia de hombres naturales queriendo hacer cosas espirituales para alcanzar el favor de Dios. La iglesia de gracia es una obra, es una iglesia que ha sido transformado por el poder de su espíritu y mediante el poder del espíritu de Dios hace cosas espirituales. ¿Se dan cuenta las dos diferencias? Si hombres naturales queriendo hacer cosas espirituales, es lo mismo que usted a un perro le exige que vuela. Usted le está diciendo a un perro que vuela, nunca va a volar. ¿Por qué? Porque esa no es una naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia de gracia viene, ¿qué hace la iglesia de gracia? La iglesia de gracia viene a convertirte en un hombre espiritual para que desde tu espíritu tú puedas servirle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a Dios le servimos desde el espíritu. Y todo lo que vaya a suceder en términos espirituales sucede desde nuestro espíritu. Cuando el espíritu de Dios viene a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? La gracia de Dios es eterna. Ustedes han leído en la Biblia que a Dios se menciona como el Dios de toda gracia. En sí, la gracia es la naturaleza de Dios. Si Dios actúa así, con gracia, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Si a Dios no hay que enseñarle cómo actúa la gracia, no hay que llevarlo a una escuelita, Señor, mira, te vamos a enseñar para que tú aprendas cómo opera la gracia. No. Dios opera en gracia porque esa es su naturaleza. Es decir, que la gracia es una manifestación de la vida de Dios. Entonces, cuando hablamos del pacto de la gracia, estamos hablando del pacto de la redención. Ahora bien, el pacto de la redención es un pacto eterno. Es el pacto que hace el Padre con el Hijo. Eso sucedió en la eternidad. Eso no sucede en la tierra. Eso sucede antes de que el hombre fuera creado. Vino el pacto de redención, donde el Padre hace pacto con el Hijo y pone como garantía el Espíritu Santo. Me explico. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios, antes de poner al hombre en la tierra, Dios en su presencia sabía que el hombre iba a caer. Y antes de que el hombre cayera, ya Dios había hecho un pacto para redimir al hombre cuando cayera. ¿Cuántos entienden esto? Lo maravilloso que es Dios. Así que antes de que nosotros cayéramos en Adán, ya Dios nos estaba recuperando por medio del pacto con el Hijo. Es decir, que el pacto de la gracia es algo que se maneja eternamente. Eso tiene que movernos a nosotros a decir, wow, cuánto Dios me amó, que antes de que yo naciera ya Dios me estaba amando. Es decir, Dios no me amó el día que nosotros vinimos a Él, nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque nos vio en el Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos entrar en el pacto de la gracia porque estamos en el Hijo, cuando nos unimos al Hijo, por medio de la fe del Hijo. Entonces, nosotros hoy ahora podemos disfrutar del pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque estamos en el Hijo de Él, en Jesucristo. Porque es el que hace el pacto con el Padre. Donde el Padre se compromete a salvar a todos aquellos que creyeran en el Hijo. Y se le iba a dar una garantía de la salvación, que era que el Espíritu Santo vendría a morar en nosotros para garantizar la salvación. No hay manera de que el hombre sea salvo sin la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que viene y regenera nuestro espíritu y Dios entonces habita en nosotros por medio de su espíritu. Al decir que cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Dios, tenemos al Hijo y tenemos el Espíritu. Tenemos la Trinidad completa habitando en nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que el pacto establecía y otras cosas más. Ahora bien, ustedes han escuchado o han leído que hay diferentes tipos de pactos en la Biblia. Mucha gente no interpreta correctamente la Biblia porque no entiende los diferentes pactos que Dios ha hecho en la Biblia. Hay lo que se llaman diferentes pactos en diferentes dispensaciones, diferentes temporadas en las que Dios administra las cosas que Él establece. Si nosotros nos damos cuenta, el trato que Dios le dio a Adán cuando pecó no es el mismo trato que nos da a nosotros cuando pecó. ¿Sí o no? Es un trato diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes pactos. El pacto que Dios le dio, la forma que Dios trató al pueblo de Israel, no es la misma que nos trata a nosotros. ¿Por qué? Porque son diferentes pactos. Entonces, de ahí es que viene la falta de entendimiento de la gran mayoría de gente de no entender lo que es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, el primer pacto que Dios hizo fue con Adán. Se llama el pacto adámico. Es el pacto que Dios hace con Adán.
donde Dios le da un mandamiento a Adán, que coma del árbol, que no coma del árbol de la ciencia de bien y del mal, y que comiera del árbol de la vida. Ese es el primer pacto, el pacto adámico. Después viene un pacto, que es el pacto con Noé, donde Dios le dice a Noé que haga un arca. Y ese pacto es sellado con el arco iris, de que Dios nunca más iba a destruir la tierra con agua. Bien, pero después viene el pacto con Abraham, que se llama el pacto de la promesa. Es el pacto donde Dios le da una promesa a Abraham de una bendición por medio de una simiente, por medio a un hijo. Después viene el pacto palestínico, que es el pacto donde Dios le hace con el pueblo de Israel, donde le promete la tierra prometida, por medio a la obediencia de ellos, por medio a algo que ellos tenían que hacer. Y después viene el pacto de la ley, que es el pacto donde Dios le da 613 leyes, en las cuales ellos tenían que obedecer, algunas tenían que hacer y dejar de hacer. Y es el pacto de la ley. Todos estos pactos y toda esta escritura, cuando la gente la tiene de frente, cuando lee lo que dice en la Biblia, malinterpretan lo que Dios está revelando. ¿Por qué? Porque de ahí nace la iglesia legalista, la iglesia de obra. Porque cuando leen la ley, ellos entienden que la manera que Dios ha querido relacionarse con los hombres es por medio de la ley. No, y es un pacto donde Dios estableció en un tiempo transitorio. Pero no es para vivir que el hombre se relacione con él por medio de cumplir leyes externas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Si Dios no es un Dios, es un Dios legal, pero no es un Dios legalista. Donde Dios te exige una lista de cosas que tú tienes que hacer y una lista de cosas que tú no debes hacer para Él poder bendecirte. Entonces, esos pactos estaban basados en la obediencia de ellos. Cuando ellos obedecían, recibían bendición, pero cuando desobedecían, recibían maldición. Hay otro pacto que es el pacto de David, que es el pacto davídico, donde Dios le promete que siempre iba a haber un rey de la casa de David en el trono de Dios. ¿Qué pasa? El pacto de la gracia es difícil a veces de entender con relación a los demás pactos, porque los demás pactos estaban centrados en la obediencia de ellos. Sí, Dios le dijo a Adán que coma del árbol, que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que comieran del árbol de la vida. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer. Mientras obedeciera, estaba dentro del pacto. El día que desobedeciera, salió del pacto. Entonces, ¿qué pasa? Y así sucesivamente. Cuando Dios llama a Noé, le dice, a un arca. ¿Qué tenía que Noé hacer? Hacer el arca. Y por medio de su obediencia, ¿verdad? Noé encontró salvación en el arca. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, ¿qué tenía que hacer Abraham? Salir de su casa y de su parentela, y iba a recibir obediencia. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel en la ley, le dijo, si hace esto, entonces yo hago esto. Cuando ellos hacían el bien, recibían la bendición de Dios. Cuando hacían el mal, recibían la maldición de Dios. Entonces todo estaba centrado en su obediencia. El pacto de la gracia cambia todo. ¿Por qué? Porque el pacto de la gracia no está centrado en tu obediencia. Está centrado en la obediencia de Cristo. Es decir, nosotros podemos estar en el pacto de la gracia no expresamente porque obedecimos, sino porque Cristo obedeció. Pastor, entonces yo no tengo que obedecer. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros entramos en el pacto de la gracia no fue por nuestra obediencia, fue por la obediencia de Él. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Lo que nos da entrada al pacto de la gracia no fue nuestra obediencia, sino la fe en el que obedeció. Lo voy a repetir. Para mí es maravilloso predicar la gracia. Lo que nos da la entrada no fue nuestra obediencia, sino la fe en el que obedeció. ¿Por qué? Porque el día que nosotros tuvimos fe en Jesucristo, miren lo que sucedió. Miren lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Sí, la gracia es una manifestación del amor de Dios. Es decir, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La pregunta, ¿un muerto puede obedecer? ¿Puede escuchar? Es decir, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito.
Es decir, que nosotros, cuando Él nos dio vida, no estábamos en capacidad de obedecer. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues don de Dios. ¿Se dan cuenta la manifestación del amor de Dios y la gracia de Dios? Que ha sido por pura gracia, no ha sido porque nosotros hicimos algo. No fue porque fuimos buenos, no fue porque Dios nos dijo, ven a mí, ven, sé bueno y yo te voy a aceptar. Ven a muchas cosas y yo te voy a aceptar. No, Dios nos dio vida cuando nosotros no podíamos servirle. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos los peores pecadores del mundo, nos dio vida. ¿Pero para qué nos da vida? Para que por medio de su vida poder obedecer. Sí, para obedecer en la vida de Cristo, no en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque ahora nuestra obediencia no está centrada en nuestro esfuerzo, sino en la vida de Él. Entonces, la vida de Él, ¿lo que es lo que hace? Que fluya en nuestro espíritu la vida de Cristo, y como Él es un hijo obediente, nosotros podemos convertirnos en hijos obedientes por medio de la vida de Él. ¿Cómo están entendiendo? Eso es lo que la religión no entiende. La gran mayoría de religiones te exigen una lista de conductas morales que tú tienes que cumplir para ser aceptado. Lo cual en sí es bueno, porque vivir una vida moral, eso es bueno, eso es digno. El problema es que el hombre en su condición natural, en su condición de muerte espiritual, no puede vivir una vida moral a plenitud. Usted puede ser íntegro con el dinero y ser una persona que cuando hace negocios es íntegro con el dinero, pero fácilmente usted es íntegro con el dinero, pero es un hombre que le es infiel a su esposa. Entonces, usted puede ser íntegro en una cosa y en otra ser un perverso. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no puede vivir una vida a plenitud moralmente. Para que el hombre pueda vivir una vida a plenitud moralmente, debe cambiar de naturaleza. Debe cambiar de naturaleza. La iglesia te enseña a cambiar de apariencia y no de naturaleza. Una vez, un rey tenía dos hijos. Y le dijo a los hijos, él muriéndose, le dijo, los hijos eran gemelos. Y como no sabía a quién dejarle el trono, le dice, el que me traiga algo maravilloso que me llame la atención, a ese hijo yo le voy a dejar el trono. Bajen un poquito la cosita, aquello que está. Va y le dice a los hijos, bueno, el que me traiga algo maravilloso, yo hoy le voy a dejar el trono. Y de ahí los dos hijos se van a un bar. Y ahí encuentran un gato sirviéndole en la cantina. Sirviéndole a la gente en la cantina. El gato con su traje de mozo, sirviéndole en la cantina. Uno de ellos dice, yo quiero ese gato, y compra el gato. Para enseñarle algo maravilloso a su papá. Y le dice al papá, mira lo que te traje, algo que es maravilloso, que eso te va a llamar la atención. Pídele lo que tú quieras a este gato. Y el rey le dijo, tráeme una copa de vino. El gato fue y buscó, le sirvió la copa de vino y iba con su copa de vino ahí, a llevarle la copa de vino al papá. El otro hermano que se dio cuenta lo que el otro quería hacer, buscó 3 ratones y le tiró los 3 ratones al gato. El gato, cuando vio los 3 ratones, tiró la bandeja y le cayó atrás al gato, a los ratones. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ese gato cambió de apariencia por una naturaleza. Eso mismo pasa con muchos cristianos que cambian de apariencia pero no de naturaleza. Para servirle a Dios hay que cambiar de naturaleza. Para que cuando nos tiren los ratones no le caigamos atrás a los ratones. ¿Me están entendiendo? O sea, la iglesia está llena de gente que han cambiado de apariencia pero no de naturaleza. Siguen siendo los mismos pecadores, los mismos impíos, la misma persona llena de odio, de maldad, de celo, de avaricia. La misma gente llena de engaño y de mentira. ¿Por qué? Porque no ha cambiado de naturaleza. Para servirle a Dios tiene que entonces, ese gato, para poder ser lo que él quería ser, tendría que morir y resucitar en otra naturaleza. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Para nosotros poder, y eso es lo que hace la religión. La religión te enseña a cambiar de apariencia, pero no de naturaleza. Por eso la religión lo primero que se encarga de enseñarte es cómo vivir de apariencia.
Por eso no hay cosas que vean más en apariencia, en hipocresía, como decía la hermana Felipa, que la religión. Porque lo ve vestido por fuera, que tú dices, wow, qué bien vestido se ve. Y lo ve con una Biblia en la mano y dice, es un siervo del Señor. Y lo ve que recita Biblia, es un hombre que sabe Biblia. Pero en la prueba, lo que manifiesta es una manifestación de una naturaleza corrupta. Que manifiestan que Cristo no está ahí ni de visita. Entonces, la vida cristiana se caracteriza por una vida de obediencia. Pero no es una obediencia que es gravosa. ¿Por qué no es gravosa? Porque tú no obedeces en tu fuerza, sino en la vida de Cristo. Sí, no es que yo me esfuerzo por obedecer. No, yo estoy tratando de obedecer. No. Es que cuando tú mueras a vivir para ti y comienzas a vivir para Cristo, la obediencia es una manifestación de tu naturaleza. Tú no obedeces en esfuerzo. No. Tú no obedeces las leyes de la tierra por el castigo. Si tú no obedeces a Dios con miedo al infierno. No. Si usted es una persona que le sirve a Dios y obedece a Dios por medio del infierno, mi invitación es que se arrepienta. Porque no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, tú te places en obedecerle. ¿Por qué? Por su amor. Por su amor. Pero ese amor lo ha manifestado por medio de su gracia. Ahora bien, la fe no solo te salva, sino que te hace acto para obedecer. Y eso es lo que la gente no entiende de la gracia de Dios. Por eso es que la atacan. Porque la gracia no es solamente salvarte, sino capacitarte para obedecer. Mire cómo lo dice aquí. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El pacto es eterno, lo que dije. O haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, lo cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que no solamente Dios me salva, sino que me hace acto interiormente a que yo ande haciendo la voluntad de Él. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la gracia? Sí, ¿se dan cuenta lo extraordinario que es predicar la gracia de Dios? ¿Qué diferencia es la predicación de la gracia con la predicación del mensaje de obra o el mensaje legalista? Que el mensaje de obra y el mensaje legalista siempre tú no das el grado porque te falta algo. Siempre le falta algo. Y siempre te viven haciéndote, acusándote, y tú llevas una conciencia de pecado, entendiendo que tú no has recibido lo que tú tienes que recibir porque no has hecho algo. Pero cuando tú atiendes que todo lo que nosotros recibimos es por los méritos de Cristo, eso hace que tú cada día más te acerques a Cristo. Porque ya tú sabes que no es por algo que tú haces, sino por algo que hicieron por ti. Entonces, ahí tú te acercas a Dios por medio del Evangelio y de creer en el Hijo. Y en ese creer, en ese escuchar la verdad del Evangelio y creer en esa verdad del Evangelio, hace que tú te acerques confiadamente, y quien hace la transformación dentro de ti es el Espíritu de Dios. Sí, yo no tengo manera de transformarle a ustedes, porque el único que puede transformarlo es el Espíritu de Dios. Es el único. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, por eso entonces es la preocupación de enseñar el verdadero evangelio y de que crean el verdadero evangelio. Porque cuando crean el verdadero evangelio va a haber una transformación. Y muchos de aquí, o casi todos, son testigos de que su vida ha ido cambiando. Porque el Espíritu de Dios lo ha ido cambiando. Y yo creo que con ninguno de los que está aquí, yo nunca me he sentado a decirle, tiene que hacer esto y dejar de hacer esto. ¿Hay alguno aquí que yo me he sentado a decirle, a esto y dejar? No. ¿Por qué? Porque cuando se predica el verdadero evangelio, la gente, cuando cree, el Espíritu de Dios comienza a cambiar interiormente a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, la salvación, la Biblia la revela de tres maneras, vamos a decirlo.
está que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, fueron perdonados todos nuestros pecados pasados. Toda nuestra vida que vivimos anteriormente fue perdonada, ¿verdad? Ahora bien, pero hay una promesa futuro que el día que resucitemos juntamente con Cristo, nuestro cuerpo será glorificado. Tendremos un cuerpo glorificado. Entonces, existe lo que se llama la vida en el medio. Dios perdonó todos mis pecados pasados, pero me ofrece un cuerpo glorificado en el futuro. Y está lo que se llama la vida en el medio. ¿Qué es la vida en el medio? La vida que estamos viviendo ahora. Es decir, que la salvación provee también salvación para la vida en el medio. La vida en el medio es lo que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es que viene la parte donde la Biblia establece y donde la gracia de Dios te enseña a vivir aquí y ahora. Hay muchos cristianos que están esperando morirse para recibir la salvación. Y por eso ellos viven, toda su vida viven para el cielo, que van para el cielo. Y todo es que esperando que Cristo venga para ir al cielo. Lo cual Cristo algún día va a venir, yo creo que va a venir. Lo cual yo también creo que la morada eterna final de nosotros, cuando partamos aquí, vamos a la presencia de Dios. Vale, pero mucha gente vive su vida esperando ese momento para ir al cielo. Pero cuando tú analizas su vida aquí y ahora, tú dices, ¿y en verdad ellos van al cielo con esa vida que viven? ¿Van al cielo con esa vida que viven? No. ¿Por qué? Porque aunque la salvación es por gracia, en la tierra tú por lo menos debes ver la manifestación de que tú de que eres salvo. Y la manifestación de que alguien es salvo es el amor, como decía la hermana Felipa. Que tú tienes amor por tus hermanos. Porque ¿cómo tú me hablas a mí que ama a Dios, que no ve y no eres capaz de amar a un hermano que tú ves? La verdadera manifestación del amor de Dios en nosotros cuando amamos al hermano. Esa es la verdadera manifestación. Tú testificas y das testimonio de que Cristo habita en ti. Entonces, ¿qué sucede? En la vida en el medio, la palabra enseña, dice también en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la gracia de Dios no solamente te salva, sino te enseña a vivir. Te enseña a vivir una vida piadosa. Y te enseña a que renuncie a los deseos mundanos. Entonces, también le añadimos a eso lo que leímos en el versículo anterior. Dice, o haga acto en toda buena obra para hacer la voluntad, haciendo lo que es en vosotros, lo que es agradable delante de Dios. Es decir, que la gracia viene como un maestro en nuestra vida. Viene a enseñarnos a hacer la voluntad de Dios y viene a enseñarnos a que no vivamos en una vida, que vivamos una vida piadosa. Es decir, que la gracia de Dios es un maestro que viene a nuestra vida simple y llanamente a enseñarnos a que hagamos la voluntad de Dios. Ahora bien, si usted me preguntaría cuál es la voluntad de Dios, y voy a resumir la voluntad de Dios simplemente. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros conozcamos a su Hijo. Punto. Que nosotros conozcamos a su Hijo tal cual es. Porque el día que lo conozcamos, nuestra vida va a cambiar. Sí. Ahora bien, ¿por qué muchos cristianos dicen que creen en Jesucristo y no llegan a conocer a Jesucristo? Porque hay un proceso que dice arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Arrepentirse, cambiar de manera de pensar y convertidos. Pero hay muchos cristianos que llegan al Evangelio y ellos se convierten a una denominación cristiana. Ellos se convierten en cristianos bautistas, o cristianos pentecostales, o cristianos presbiterianos, y de muchísimas denominaciones. Y muchas veces ellos creen y se convierten a un concilio. Y lo que enseña ese concilio es lo que es la verdad de Dios de ellos. Y esa es la verdad porque le enseña el concilio. Entonces ellos se convirtieron no a Cristo, sino a un concilio. ¿Me están entendiendo? Ellos se convirtieron no a Cristo, sino a una denominación. Tanto bautistas, pentecostales, adventistas, presbiterianos, católicos, todo eso son denominaciones que ninguna salvan y ninguna tienen toda la verdad de Dios. Y muchas están alejados completamente de la centralidad de la verdad de Dios. Entonces, el cristiano viene, se arrepiente y se convierte a una denominación o a una iglesia, a un concilio. Y basado en eso es que ellos creen.
Y no hay quien le saque de ahí esa información o ese conocimiento. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cada vez que tú crees una mentira, tú te haces esclavo de la mentira. Y cada vez que tú te haces esclavo de la mentira te pone un velo. Cada vez que usted cree una mentira, la mentira le va poniendo un velo. ¿Quién puede caminar con un velo? ¿Quién puede ver con un velo? ¿Quién puede leer con un velo? Y por eso tienen fortalezas mentales. Tienen fortalezas mentales de velos. No ven a Cristo. Y la doctrina que saben es lo que le enseñó la denominación. Y la doctrina que saben es la que le enseñó el concilio. Pero a veces son tan irresponsables que no son capaces de ver las escrituras y decir, esto es la verdad del evangelio, esto es verdad lo que enseña el evangelio. Porque el evangelio de por sí te enseña que por medio a Cristo es que tú puedes alcanzar todo el favor de Dios. No hay nada que tú puedas hacer o que nazca en ti o que nazca de ti para alcanzar el favor de Dios. Al punto que lo único que Dios recibe para Él es lo que Él produce en nosotros. Sí, no hay nada que nosotros podamos producir de nosotros mismos para alcanzar el favor de Dios. Quien hace y pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros es Dios. Y nosotros respondemos a ese querer de Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos la iglesia llena de gente frustrada, porque ha hecho y deshecho y ha hecho todo lo posible para alcanzar algo de Dios. Y mientras más lo hacen, menos consiguen. Y voy a hacer esto para que Dios me dé esto. Y voy a hacer esto para que Dios me dé esto. Y están esperando que Dios les dé por algo que ellos están haciendo. Entonces cuando Dios lo ve, le dice, el problema es que tú estás descansando y estás reposando en tu obra y no estás descansando ni reposando en mi obra. Y la invitación de la gracia no es que no hagamos nada, no es eso, sino que descansemos, que reposemos en la obra de Cristo. Y lo que hagamos es porque Dios lo puso en nosotros. Muchos de ustedes saben y son testigos que Dios ha puesto cosas en ustedes y ustedes comienzan a hacerlas. Porque el Espíritu de Dios está ahí para transformar nuestra vida. Entonces, como muchos de ellos se han convertido a la religión o al concilio, no se convierten al Señor y no son transformados. Miren lo que dicen las Escrituras, o escuchen lo que dicen las Escrituras. 2 Corintios 3:16. Oigan. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Es decir, que el día que ellos se conviertan al Señor, se le quita el velo. ¿Por qué? Porque ya comienzan a ver la verdad de Dios, que es Cristo. Entonces, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, cuando nosotros nos convertamos al Señor, convertirse al Señor es que nosotros íbamos caminando de espalda al Señor. Toda nuestra vida fuimos caminando de espalda al Señor. Convertirte al Señor es dar un giro así y comenzarlo a verlo a Él. Y cuando tú comienzas a verlo a Él, dice, el velo se le quitará. Y cuando tú comienzas a ver a Cristo, tú comienzas a ser transformado, tú comienzas a ser libertado en el Espíritu y tú comienzas a verlo a Él y Él te transforma. Porque no hay ese que esté en la presencia de Dios mirando a Cristo que no sea transformado. Hay gente que no son transformados dentro de la iglesia porque ellos están viendo otra cosa y no están viendo a Cristo. Están pendientes a todos los demás menos a Cristo. Entonces la única manera que podemos ser transformados es viendo a Cristo. No me miren a mí, que no soy yo el objeto de su fe, es Cristo. Quien lo va a transformar es Cristo. Dios me libre de cualquier situación pecaminosa, de vivir una vida en desorden. Dios me libre. Y si un día ustedes me ven mal, oren por mí. Y no pierdan su fe. ¿Por qué? Porque yo no soy el objeto de su fe. El objeto de su fe es Cristo. ¿Cuánta gente
cuando un pastor falla o algo, se van de la iglesia y jamás se congregan porque el pastor falló? ¿Cuánta gente porque el pastor lo engañó dejaron la iglesia? ¿Cuál es el problema? Que el objeto de su fe de ellos era el pastor, no Cristo. Cualquier pastor te puede fallar. El que yo sé que no te va a fallar es Cristo. Amén. Yo estoy completamente seguro y convencido que Cristo nunca te va a fallar. Porque no hay ese que le conozca que pueda hablar mal de él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Pablo habla así? ¿Por qué Pablo habla así? Porque es un hombre que viene del judaísmo. Y este hombre es capaz de hablar de gracia cuando el judío tenía una mentalidad religiosa. La misma vida de Pablo le enseñó cómo operaba la gracia de Dios. Todos nosotros sabemos que Pablo se considera un celoso de la ley. El que no cumplía la ley, Pablo lo salía a buscar. Y lo llevaban al concilio. Y a muchos le hacían lo que le hicieron al primer mártir de la iglesia, que lo mataron. Y Pablo se enteraba que Ricardo era cristiano, salía a buscar a Ricardo. Iba allá a la metalera y se lo llevaba. Vámonos presos, Ricardo. Pablo, pero hay un junior que está predicando a Cristo. ¿Dónde está él? Está allí en la parada de los camiones. Búsqueme. Iba Pablo ahí a buscar a Junior. Y Pablo entendía que le estaba sirviendo a Dios. ¿Quién le decía a Pablo que le estaba sirviendo al infierno? El enemigo. No, por ejemplo, si alguien venía a Pablo y decía, Pablo, quédate ahí. Pablo, ¿tú sabías que tú le estás sirviendo al infierno? Que tú no estás sirviendo a Dios. ¿Quién le decía eso a Pablo? Que él era un instrumento del infierno. ¿Y cuándo cambia la vida de Pablo? Siendo un instrumento del infierno, siendo un pecador. Cuando tiene un encuentro con Cristo. Que Cristo le dice, cuando él va camino a Damasco con carta para buscar a los cristianos, que le sale, Jesús le habla y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El celo religioso de Pablo hacía que persiguiera a Cristo. Si hay mucha gente hoy, que su celo religioso hace que ellos persigan a Cristo. Y ellos creen que le sirven a Dios y le están sirviendo al mismo infierno. Son instrumentos en las manos del infierno. Y están dentro de la iglesia. Como instrumentos del infierno. Porque no le están sirviendo a Dios. Entonces, esa experiencia de Pablo, un hombre que tenía gente a su servicio, queda ciego. Y como queda ciego, Dios, los que andaban con él tuvieron que agarrarlo de mano y guiarlo. Al hombre que dependía de sí mismo, comenzó a depender de otro. Pero no solo eso, sino que va donde un hombre llamado Ananías, que Dios le había dado la orden de que orara por Pablo, para que Pablo recobriera la vista. Y cuando el hombre llega donde Ananías, Ananías le dice, hermano Pablo. Ese hermano Pablo tiene un trasfondo espiritual, emocional, profundo en las Escrituras. Porque ¿cómo se sintió Pablo sabiendo que él perseguía a la misma gente de Ananías y que si él hubiese encontrado un día antes a Ananías, lo hubiese llevado preso, y Ananías lo ve y le dice, hermano Pablo? ¿Cómo sintió Pablo que a quien él perseguía le dijo hermano? Y oró por él y le devolvió la vista. Por pura gracia. Y Pablo comenzó a ver, no por algo que él hizo, sino por algo que hicieron por él. Eso es lo mismo que sucede con nosotros. Y Pablo ahí se convirtió en el hombre que más predicó la gracia, que tiene la doctrina más completa de la gracia, porque su propia vida le enseñó cómo opera Dios con la gracia. Todos nosotros estábamos como Pablo, caminando ciegos. Y otro nos guiaba. Lo malo que quien nos guiaba no era para bien, sino para mal. Porque nos guiaban espíritus de maldad que nos iban a llevar a nuestra propia destrucción. ¿Cuántas cosas hacíamos nosotros que por la gracia de Dios y la misericordia de Dios hoy no estamos destruidos? Porque todos nosotros hicimos cosas en el mundo que era para estar muertos. Tanto por la justicia de Dios
y por nuestra imprudencia. Sin embargo, Dios nos guardó hasta ese día que tuvimos el toque del Espíritu Santo y nos devolvió nos dio la vista, y ahora podemos ver. Y decimos como el ciego que dice: yo sé que era ciego, pero ahora veo. Pero tú viste no por algo que tú hiciste, tú viste por un toque que hicieron por ti en tu espíritu, porque creíste en Jesucristo. Entonces eso hizo que Pablo entendiera la gracia de Dios. Y eso mismo es lo que hace que entendamos hoy la gracia de Dios. Que fue porque a Él le plació. Que no fue que nosotros salimos a buscar a Dios. Fue que Dios salió a buscarnos. Lo que pasa es que nosotros creemos que estamos buscando a Dios. En el viejo pacto se buscaba a Dios. En el nuevo pacto Dios no encontró. Y la gente dice: voy a buscar a Dios. Es que, ok, yo entiendo lo que se expresa con buscar a Dios. Eso es del viejo pacto. En el nuevo Dios te encontró. Y ahora, como nos encontró cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Hoy podemos vivirle, no en mi vida, sino en la vida del Hijo. Amén. Ese es el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Qué diferente es este evangelio a un evangelio que tú vienes a la iglesia y tú llegas hoy gozoso en la mañana y quizás con muchos problemas y te vas de aquí más apaleado que lo que llegaste. Porque el mensaje es un mensaje de condenación. Y tú sales de ahí con una conciencia de pecado que no sabes qué va a hacer con ello. Pero cuando tú escuchas y te dicen: toda tu vida, lo único que tú necesitas es creer en Jesucristo y descansar en su obra. ¿Y después qué va a pasar? Lo que va a pasar, el Espíritu lo va a ir trabajando contigo mientras tú sigas creyendo. Sigue escuchando, que mientras tú escuches el verdadero evangelio y sigas creyendo, el Espíritu va a seguir trabajando. Se pueden poner de pie. Aleluya.